Conversando en Forspa, continuando con esa participación de la experiencia adquirida durante muchos años, quiere compartir con ustedes el día de hoy la compañía del ingeniero Raúl Peniche Mendoza. Gracias. Colaborador nuestro, conocido también de muchos ayeres, y pues especialista en seguridad, salud y medio ambiente, con una experiencia vasta tanto en el aspecto de la capacitación como en el aspecto del desarrollo de actividades tanto terrestres como de costa afuera. Y bueno, vamos a platicar con él respecto a esas herramientas que todo trabajador, que toda empresa, que toda organización tiene para la identificación y evaluación de los peligros y los riesgos. Pues bienvenido, Raúl. Gracias, Pedrito. Es un gusto estar aquí contigo. Sé que estás haciendo esta labor de carácter social y de carácter informativo hacia la comunidad, y es bueno participar en ello porque tenemos las herramientas y muchas veces no las difundimos, no las entendemos, o si las entendemos no las aplicamos. Entonces sí es bueno recordar, sí es bueno interactuar con nuestra comunidad que nos escucha, que nos lee, que nos ve, en los aspectos de identificación de riesgos y el establecimiento de las medidas de control, porque yo soy convencido que todos los accidentes se pueden evitar. Soy un ferviente creyente de que todos los accidentes los podemos evitar si identificamos los riesgos, los peligros y establecemos las medidas de control necesarias. Y fíjate, Raúl, que en ese sentido, bien planteado por ti en el aspecto de todos los riesgos y lesiones se pueden prevenir, que es una de las 12 mejores prácticas internacionales, ¿no?, del SCPA. También vamos en ese contexto, ¿no? Vamos también en ese contexto, en el sentido de que realmente cuando sucede un problema, cuando se da un suceso no deseado, cuando se da una lesión, un impacto, un daño, es porque realmente ese binomio perfecto entre lo que es la empresa y el trabajador no está siendo. Sí, no hay una consolidación. Así es. Y fíjate, Raúl, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el que por ejemplo, tenemos el sistema Pemex SCPA, que nos habla o nos denota muchos conceptos, a lo mejor ya olvidados por ciertas circunstancias, pero ¿a poco no es formidable ese concepto de dueño que nos trae el SCPA, Raúl? Sí, el concepto de dueño es un concepto interesante porque le da autoridad a la persona, al individuo, al que está a cargo de un área, de un personal, de poder tomar las decisiones. Y eso es algo importante porque a fin de cuentas la responsabilidad de la persona que tiene a cargo un equipo o un área, ¿sí?, tiene que tomar las decisiones que se den en ese lugar, porque de otra manera simplemente pues, no asume la responsabilidad ni las consecuencias. Entonces el concepto de dueño es un concepto que se ha arraigado y que yo creo que le debemos dar la importancia que tiene. Que aquel que está a cargo de la gente pueda tomar las decisiones que corresponden a su nivel de autoridad, por supuesto. Y en ese contexto, Raúl, nos habla muy claramente de algunas cuestiones legales, porque al final nos dice, cada uno de nosotros es responsable
de todo lo que suceda en nuestra área de responsabilidad, de incumbencia. Entonces, me parece, Raúl, tan formidable ese concepto, pero que no puede coexistir o existir en una organización sin el concepto del chat. Así es, necesitamos tener a nuestra gente preparada, porque definitivamente le dices que es el dueño, pues se va a sentir el dueño, y en realidad no puede disponer de los recursos, puede tomar decisiones en el ámbito de su responsabilidad hasta su alcance, y para ello debe estar capacitado, debe estar autorizado, ¿sí? Debe tener la competencia y la capacidad necesaria para poder entender hasta dónde es su responsabilidad, hasta dónde puede tomar las decisiones, porque si yo quiero vender algo que está a mi resguardo, pues ya no es por ahí, ¿sí? Entonces sí tiene que quedarle claro hasta dónde llegan las responsabilidades y hasta dónde llega su autoridad. Y en ese mismo contexto, Raúl, en el SPA viene el concepto de la disciplina operativa, o más bien no el concepto, sino toda una metodología, yo diría toda una cultura que de alguna manera deberíamos de estar abrazando, arraigando, ¿no? arraigando. Pues para caminar mejor en el trabajo, incluso, Raúl, en la vida, ¿no? En la vida. ¿No? Entonces, estamos hablando, Raúl, entonces, ¿de qué? Comunicación, calidad, comunicación y cumplimiento. Ese ciclo que nos va a llevar ¿a qué? A esa disciplina y a la mejora, a esa estandarización y a esa mejora, ¿no? Que vas a ver cuando veamos ya propiamente de alguna manera algunas herramientas en concreto. Sin disciplina no funciona, ¿no? Definitivamente la disciplina operativa es indispensable para el correcto funcionamiento de las organizaciones. Una organización que no tenga sus procedimientos, que no tenga sus instructivos, que no tenga la forma de cómo hacer las cosas, de cómo se hacen las cosas aquí. Alguien decía que calidad es saber cómo se hacen las cosas aquí. Y eso nos vamos a fundamentar en nuestros procedimientos. Y esos procedimientos deben ser de calidad, deben ser difundidos, deben estar disponibles y deben ser aplicados en campo. El supervisor de trabajo o el responsable del área es responsable de la difusión, de que su gente conozca, entienda cuáles son sus alcances y responsabilidades en base a sus procedimientos e instructivos. Y disciplina operativa es la forma de cómo sí hacer las cosas. Y cómo, Raúl, se enlaza nuevamente otra herramienta formidable del SCPA en las 12 mejores prácticas internacionales, las auditorías efectivas, que en el aspecto de procedimiento nos dice: los procedimientos deben de conocerse, entenderse, comprenderse y aplicarse. Y estar disponibles para todos. Se enlaza con esos principios básicos de la disciplina operativa en el sentido de disponibilidad. Ok, los métodos, voy a hablar en el concepto general, los métodos deben de estar disponibles, pero yo debo de adquirir la habilidad de la disponibilidad, porque qué fregón es, la carpeta. O sea, qué fregón es que me manden todo el carpeterío, ¿no? Y pues ok, señores, están disponibles, ¿no? Sí, de eso de que estén disponibles a que lo entiendas y veas cuál es tu responsabilidad y cuáles te aplican y hasta dónde puedes. Sí, eso yo creo que ya es parte de la práctica del adiestramiento. Siempre que tengo la oportunidad de platicar con los muchachos, le digo que estamos en un área peligrosa por su propia naturaleza.
y cada quien debe agarrar la parte que le corresponde, ¿sí? Entonces los procedimientos es lo mismo, cada quien tiene que agarrar la parte que le corresponde de sus procedimientos, los que aplican para su categoría, para sus habilidades, para lo que él necesita, y entenderlos y ser diestros en esos procedimientos. Y en caso de duda, pues hay que consultarlo. Tenemos un supervisor que tiene la responsabilidad de explicarnos las cosas. Entonces, yo creo que parte del éxito que se ha tenido con los grupos de trabajo es eso, que se le pide a la gente que haga lo que sabe hacer, que lo haga de la mejor manera. Y fíjate, Raúl, que en esto que comentabas tú, en el aspecto de la responsabilidad personal, el compromiso personal que cada uno de nosotros debe de tener para la mejora y para el cumplimiento disciplinado de los métodos para la mejora continua, vienen en cascada todas las herramientas habidas y por haber. Por mencionarte algunas, a ver, sistema de permisos, listas de verificación, los certificados que pudieran considerarse también dentro de esas herramientas, ¿no? Son parte del sistema. El AST, sí. Los procedimientos, el etiquetado, las inspecciones, bloqueo, el etiquetado, las auditorías, el voceo también, las auditorías, los mismos análisis de riesgo, los mismos estudios de higiene industrial, el atlas de riesgo, lo que llamamos el mapeo, el atlas de riesgo. ¿Cuántas mencionamos? 10. Como unas 10, ¿no? Sí, unas 10. Ahora, la pregunta aquí, Raúl, es tan sencilla pero tan contundente. Es el número de herramientas el que nos va a llevar a una mejor identificación de peligros y a una mejor evaluación y ponderación de los riesgos para poderlos controlar. No, definitivamente la herramienta es un medio, ¿sí? Lo que nos va a permitir establecer o trabajar en forma segura es la identificación de los peligros y los riesgos presentes en la actividad que estamos realizando. Anteriormente te acordarás que teníamos una o dos metodologías nada más, ¿sí? Que eran las que se aplicaban, la lista de verificación, ¿sí? Y hay veces el permiso de trabajo, pero ¿qué nunca faltaba? La supervisión. Siempre te decía el supervisor en sitio de trabajo. Y durante dure la actividad en el sitio de trabajo. Y decíamos, Raúl, supervisión cercana. Cercana, ¿no? Y ahí, y no acaba hasta que se acaba. Sí. Yo recuerdo, y a veces hasta mofa hacía yo de algunas circunstancias en que pues llenábamos nuestro permiso, en aquel entonces pues una media carta, ¿no? En donde hacíamos una identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero que recaía más en la supervisión cercana que se hacía de la tarea. Y te digo, yo a veces hasta me mofaba, ¿no? De que pues para la cuestión de la firma y para la cuestión del arranque, por así, decíamos, para dar el banderazo de salida, ¿no? Principalmente en algunos trabajos con potencial alto de riesgo, pues todos íbamos. Pero ya cuando el soldador o el tubero le iba a dar el primer corte o el primer trancazo de soldadura, o ya nomás quedaban dos, volteabas y bueno, ¿y dónde están los demás? Y fíjate cómo esa actitud reflejaba ese desconocimiento de los peligros y los riesgos. Yo les decía, miren, si va a pasar algo aquí, va a pasar algo allá. Así es de que por más que nos escondamos muchas veces, o por más que nos andemos disque cabeceando como el boxeador a los peligros y los riesgos,
si no hacemos lo que tenemos que hacer, tarde o temprano va a pasar la ley de la probabilidad. Aquí juega mucho el asunto de la ley de la probabilidad, ¿no? Entonces, esa no es el número, entonces, Raúl, de herramientas que apliquemos, la que nos va a garantizar qué queremos al final. Una operación segura. A fin de cuentas queremos regresar a casa completos. Definitivamente esa es la percepción. Una operación segura, sana, respetuosa del medio ambiente, respetuosa de los procedimientos y llevar a cabo la tarea que tenemos asignada. Yo creo que todos subimos con esa intención, salir, trabajar, realizar la actividad y regresar con bien, regresar a casa con el salario, ¿sí? Esa es la visión que yo pienso que todos traemos, o que me consta que la mayoría traemos. Y si yo tengo los dados, ¿de quién depende? De uno mismo. ¿De quién los tira? Así es. ¿No? Digamos, la probabilidad siempre va a estar presente. Sí, definitivamente hay un factor de probabilidad que no lo vamos a poder evitar, pero si tienes una evaluación de los riesgos, difícilmente va a pasar algo. Yo estoy convencido que el riesgo que nos mata es el riesgo que no administramos, el riesgo que no vimos, porque el riesgo que vimos, ese lo controlamos. Ahora, voy a eso, Raúl, porque no se está despreciando y no estamos de alguna manera ya bajándole de nivel a algo que a nivel mundial se llama Work Permit, sistema de permisos para trabajos con riesgo. Y si nos fijamos, tú acabas de decir algo fundamental. ¿Cuál es el objetivo del sistema de permisos? Hacer un trabajo seguro. Y lo dijiste con esas palabras que vienen ahí en la guía operativa. Que todos los riesgos sean administrados y que se les aplique ¿qué? La normatividad vigente. ¿Vas a instalar un andamio? ¿Tú crees que todo el trabajal que se hizo en la fábrica, bueno, siguiendo el ciclo de vida, desde el diseño, la construcción, la prueba, la puesta en operación o la puesta ya en el sitio, el mantenimiento que se le debe de dar y ya el desecho cuando ya no sirva? ¿Realmente esa cadena de valor, Raúl, se respeta? No, definitivamente, y le estamos poniendo mucho énfasis en los certificados, en los andamios, y es correcto, hay que ponerle énfasis. El detalle es que el andamio ya trae un diseño, ya trae un requerimiento, ¿sí? Tenemos que respetar las cuestiones del fabricante, ¿sí? Porque el fabricante te vende medidas, tamaños, aditamentos, escaleras, puertas de acceso, ¿sí? Nosotros en su mayoría trabajamos con un andamio estándar, ¿sí? Que trae escalera, no ocupamos puertas de acceso. Ahorita que hemos estado trabajando con algunas compañías extranjeras, pues ya vemos que ahí quieren el andamio que sea perfecto, y está bien, porque así lo dice el fabricante que se debe cumplir, ¿sí? En nuestras carencias, pues tratamos de justificarlo, pero definitivamente el estándar ya está establecido. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir con el estándar. Eso es lo que tenemos que hacer. Capacitar a nuestra gente para que solicite los aditamentos que son necesarios para ocupar en el andamio, ¿sí? Porque accidentes en andamios estructurales que se hayan colapsado, yo en 20 años no tengo ninguna historia aquí. Tengo historia de andamios colgantes, tengo historia de andamios
cuando nos tocaron de tablones. Tengo Sí, historia de sí. andamios, ¿sí? Ahora sí, que no cumplían con los requerimientos establecidos, pero andamios estructurales, hechos que se han colapsado hasta ahorita, yo no tengo ningún caso. Y entonces, Raúl, ¿cómo nos dejamos de alguna manera meter en esa cultura? Porque yo le llamo cultura. La cultura de la mentira, la cultura de la simulación. O sea, creemos que metiéndole papeles Más y papeles y papeles a los asuntos laborales, operativos, van a mejorar. Y no es así, no es así. Definitivamente muchas veces trabajamos para el sistema en lugar que el sistema trabaje para nosotros. Eso es algo que ya lo hemos visto, pero es una percepción. La gente cree que entre más papeles tenga es más seguro. No es cierto, ¿sí? Y la supervisión luego se esmera más en tener la documentación y los papeles que en estar en sitio supervisando lo que se está haciendo. Entonces, ese es un problema bastante delicado que nos quita tiempo y no agiliza el proceso, sino que lo hace más engorroso, más administrativo, más burocrático, ¿sí? Entonces, sí es importante evaluar la efectividad de las herramientas con relación a los resultados. Y fíjate, Raúl, nuevamente, estamos hablando de una herramienta como el sistema de permisos. Sí. Pero, por ejemplo, de veras, en serio, Raúl, yo desde 1994, que recibí mi primer curso de análisis de riesgo, la primera herramienta que nos enseñaron La lista de cheque. a usar eran el checklist, La las lista de listas de chequeo. Sí, son efectivas y van a pasar 20 años y vamos a seguirlas aplicando. Ahora, ¿me las pide el sistema de permisos? Sí, tenemos listas de verificación. ¿Aplicamos las listas de verificación? ¿Qué está pasando? En algunas ocasiones sí tenemos el tiempo para aplicarlas y en otras ocasiones, pues ahora sí Pues es va mero payaso, trámite, ¿no? ¿sí? Mero trámite, pura palomita. ¿Sí? Pero sí se le tiene que dar la valía que tienen las listas de verificación porque es una herramienta básica, pero efectiva. Ahora, Raúl, todavía no quiero llegar hasta la panacea actual que se está haciendo del AST. Digo, no quiero llegar todavía a ese asunto, pero la lista de verificación, el sistema de permisos, los procedimientos, ¿no son un AST? Como tal, podemos decir que no, pero es la forma de cómo hacer el trabajo. Entonces el procedimiento pues, es algo más específico. El AST, pues su esencia era dividir la actividad en tareas pequeñas específicas y en cada uno de los puntos identificar los riesgos y establecer medidas de control. Y vamos al procedimiento, identifica los riesgos y establece medidas de control. Vamos al permiso, identifica riesgos, establece permisos de control, establece, ahora sí, medidas de control, las salvaguardas necesarias. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, son herramientas que van hacia el mismo camino. ¿Sí? Entonces, prácticamente duplicamos, ¿sí? Y si todas coincidieran, si nos metiéramos en esa cultura de que no son el número de herramientas, sino la buena aplicación por lo menos de una, bajaría la siniestralidad. La que nos va a llevar bajaría la siniestralidad porque había efectividad. Yo creo que ahí también la disciplina nos ha faltado, Pedrito, la disciplina tanto operativa como la disciplina en la cuestión de supervisión. Sí, ahí tenemos que buscar la manera, ¿sí?, de que haya disciplina y haya cumplimiento, ¿sí? Porque si no hay cumplimiento, pues
todo es papel, todo es Fíjate, Raúl, palabra. Tú mencionabas hace un rato que en tu vida laboral, ok, si siguiéramos bien esa cadena de valores, ese ciclo de vida, ponemos el ejemplo del andamio porque es tan común. Vamos a suponer, tú decías, yo en mi vida laboral no he visto que falle un fierro. Es cierto. ¿Y entonces, qué nos está garantizando el fabricante? ¿Qué nos está garantizando el productor? Una buena ingeniería, integridad un buen diseño, mecánica. una buena integridad mecánica. O sea, que parte de la confiabilidad total está bien. Está bien. Instalación, equipo, herramienta, vamos a suponer. Ahora, ¿dónde está la falla? Está el método. ¿Habrá confiabilidad? Si tiene toda la herramienta y todo el equipo y todo el material y sabe cómo armarlos, sí. Ok. Si no tiene la capacitación, el entrenamiento y no tiene las herramientas o no llegan los aditamentos, pues ya ahí va a haber una carencia. Pero ahí te va el otro, ¿no? La gente, el personal, que su competencia la tiene que demostrar principalmente en actitud. ¿Puedo yo como ser humano tener los mejores métodos, tener las mejores instalaciones, los equipos y las herramientas, y tener una mala actitud y no querer? No usarlos, no hacerlos bien, anclarme de los barandales en lugar de anclarme de las estructuras. O de las parrillas, ¿no? Parrillas. Aunque el método lo permite, anclarte la parrilla, siempre y cuando la parrilla esté en buenas condiciones. Si ves que la parrilla está en malas condiciones, pues ya sabes que es así un riesgo. Como tú comprenderás ahora, ¿no? Cómo sí, están... con la corrosión, el daño, sí. Entonces, ¿cómo entonces, Raúl, en el aspecto de identificación de peligros, en el aspecto de evaluación, ponderación y control de los riesgos, nos hemos olvidado principalmente del factor humano? ¿No? Le metemos un resto de papeles. Lo atiborramos. Lo atiborramos de papeles. A lo mejor, y yo lo pongo entre comillas, a lo mejor le mejoramos las instalaciones. A lo mejor le mejoramos el equipo. A lo mejor le mejoramos las herramientas. Pero no puede suceder lo que está sucediendo actualmente con el EPP, ¿no? Increíble, ¿eh? Tenemos gente que no sale a laborar porque el EPP está en malas condiciones. Y está en su derecho. Pues sí, la ley lo establece. Es responsabilidad del patrón facilitar los equipos de protección personal necesarios. Sí, como dice el 132 en la fracción 2, proporcionar oportunamente el equipo, las herramientas para la protección en la actividad que el trabajador va a desarrollar. Es increíble, Raúl. O sea, es increíble, Raúl, que a estas alturas del partido, ¿cuándo fue la revolución industrial? Y por eso lucharon. Y que actualmente al personal de la mayor empresa nacional, bueno, ya no hacemos, no vamos a hacer astillitas, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos de llegar nunca a esos extremos, porque, Raúl, entonces la política y todo es letra muerta. No, pues sí, o sea, ¿cómo le exijo a bordo de las instalaciones a los trabajadores que tengan disciplina operativa,
en el uso de las instalaciones, los equipos y las herramientas. La estrategia que se ha manejado es en cuestión de equipo de protección personal, que la persona que no tenga el equipo completo no sale, ¿sí? No realiza la actividad. Esa a lo mejor no es la mejor estrategia, pero es la estrategia que se está manejando. O al menos como responsable de seguridad es la estrategia que estamos manejando. No, y es correcto, porque no exime de responsabilidad al patrón todo lo que hemos dicho en el aspecto de legislación, ¿no? Entonces, Raúl, nuevamente volviendo al punto, si no hay una buena identificación de peligros, si no hay una buena evaluación y ponderación de los riesgos, pues ¿cómo los controlamos? No, definitivamente la siniestralidad seguirá y se incrementará. Si hay una falta de evaluación de riesgos, falta de percepción de los peligros, si hay una falta de disciplina y la aplicación de herramientas que nada más se llenen por llenar, pues definitivamente la discontinuidad o la afectación se va a ver reflejada en la siniestralidad. ¿Sí? Yo creo que las herramientas preventivas, las herramientas que tenemos en este momento, si las aplicamos en campo de manera directa, honesta, ¿sí? Son herramientas adecuadas, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer el trabajo en forma segura. Y como comentaste, el AST ahorita se le está dando mucha prioridad, mucha importancia al sistema de permiso, también se le está dando importancia. Desafortunadamente, la instrucción o la dirección es darle mucha importancia al ST. No está mal. Lo que está mal es que dejamos las herramientas que tenemos, ¿sí? Y nos ponemos a trabajar en un documento que luego se hace un monstruo, ¿sí? Y tenemos que dedicarle, no sé, media hora, una hora para llenar un solo formato. Y qué bueno sería que realmente, Raúl, eso nos llevara a la mejora y al control y a la administración y a la aplicación normativa. Sí. Regreso un poquito, Raúl, porque, estoy de acuerdo que el AST, que antes se llamaba Análisis de Seguridad en la Tarea, ahora Análisis de Seguridad en el Trabajo, debe de realizarse. ¿Dónde, en qué punto lo debemos de realizar o hacer una realidad en el sistema de permisos? Hay un punto, Raúl, que a lo mejor es el punto menos entendido. No es en el punto 3, no es en el punto 4, es en el punto 5, Raúl. ¿Qué dice? Riesgos y peligros potenciales. Ahora pues ya le pusieron una columna. Ya le pusieron ya le pusieron una columna. Pero yo siempre he opinado, Raúl, y no sé cuál sea tu punto de vista, que en ese punto 5 es en donde el grupo multidisciplinario, junto con la supervisión, antes de entrar al área, deben llenar ese espacio. Sí, aquí el enfoque que manejamos es en el proceso de las 72 horas. ¿Sí? Antes de iniciar el trabajo, hacer la evaluación de la actividad, si requiere o no requiere permiso de trabajo y si requiere AST. De antemano, ya el reglamento del reglamento federal te exige que toda actividad que se realice se debe hacer un análisis de seguridad en el trabajo. Sí. Toda actividad que se realice deberá contar con un análisis de seguridad en el trabajo. Pequeño, estructurado, como tú quieras, pero el reglamento, el 2014, si no mal recuerdo, ¿sí? Establece que toda actividad que vayas a realizar deberá contar con su análisis de seguridad en el trabajo. Entonces, la discusión de que si se va a hacer o no se va a hacer ya queda delimitada. Sí se debe hacer. ¿Cuándo se va a hacer?
¿sí? Dependiendo de la compañía, el método, la forma en cómo trabajes, pero de que tenemos que hacer un análisis para evaluar riesgos y peligros, eso es un hecho. Ahora, Raúl, fíjate que nuevamente, desde 1994, a nosotros nos dijeron, Sí, el primer nivel confiable de seguridad, de trabajo seguro, de operación segura, es el instinto. así es. Y no se hizo rica una empresa con esa metodología. ¿Qué nos decía? Seguridad en el trabajo por la observación preventiva. ¿Qué nos recomendaba? Checa arriba, abajo, a los lados, enfrente, atrás. Sí, 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 sabemos qué empresa es. ¿No? Entonces, si le diéramos el tiempo, si concientizáramos al personal en que debe de recuperar esa visión panorámica, ese olfato, esos oídos, ese gusto y ese tacto, ¿no nos evitaríamos un resto de problemas? En psicología hay un efecto, sí, en el cual en las entrevistas, y eso me consta también, porque en las entrevistas de los accidentes nos hemos dado cuenta que mucha gente no asume su responsabilidad por los eventos o los accidentes que han sucedido. Es que a mí me mandó mi jefe. Oye, ¿y por qué te subiste sin anclarte? No, es que Raúl me mandó. Oye, pero pues te mandé, pero para que te pusieras tu arnés y te subieras, no para que te subieras así nada más a las prisas. Entonces, hay que trabajar mucho en el autoestima de las personas, hay que trabajar mucho en la responsabilidad individual, hay que trabajar mucho en la capacidad y el poder de decidir que tiene la persona de trabajar en forma segura o de trabajar en forma insegura. Es un punto también muy, muy importante, ¿sí? Porque hay veces identificamos los riesgos. Yo tengo el caso de este Jorge Adrián M., ¿sí? Que falleció en una instalación, en una subestación eléctrica, cambiando unos fusibles, en el cual en la entrevista él dijo, yo sabía que eso iba a pasar, estaba seguro, estaba convencido de que iba a pasar, y sin embargo, por quererme quedar con el puesto, me arriesgué a hacer el trabajo en forma insegura con la subestación energizada. Y son vivencias que se quedan en la mente y que cuando tengo oportunidad se lo platico a la gente. Y no por quererte quedar con el puesto, no por querer cumplir, te mates. Porque a fin de cuentas quienes van a sufrir va a ser tu familia. Y fíjate que eso es aplicable casi a la mayoría de los problemas, de los defectos, de los errores, de los daños, de las lesiones, ¿no? O sea, yo sabía que si me ponía debajo de esa carga suspendida, la probabilidad es remota, pero si se venía para abajo me iba a aplastar. Yo sabía que si me ponía en ese radio de acción de una carga en movimiento, pues lo más probable es que me iba a alcanzar. Yo sabía que si llevaba las dos manos ocupadas, obligada, ¿por qué lo hiciste? No. Y fíjate, Raúl, cómo en ese queso Gruyère de Hemlich, la secuencia del accidente, cómo va filtrando y cómo nos va llevando, como decía Edward Deming, a que el 100% de los errores, defectos y problemas son ocasionados por el sistema. Y viene a redundar en la conducta, en el comportamiento. Sí. Él me lo está permitiendo. Al final no es que inclinemos la balanza ni para uno ni para otro. O sea, esto es simple y sencillamente efecto de conciencia. O sea, efecto de conciencia en el sentido de tu patrón haces lo que tienes que hacer, yo no tengo otra más que responderte. Cuando no se da, Raúl, esa
sigo insistiendo con mis frases siempre y yo creo que me voy a morir con esa convicción. Si en todas esas interacciones, interrelaciones, interdependencias y mutua afectación no hay alinear esa trama, ese alineamiento, y lo que tú acabas de decir es perfectamente el gran reto. Alinear el comportamiento humano a prácticas seguras, exitosas y permanentes. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo. Pero se requiere disciplina, se requiere compromiso. Y algo también bien importante, yo le platico a mi grupo de trabajo, nada tiene más éxito que el éxito y nadie quiere estar con el equipo perdedor. Sí. Por eso digo, piensa antes de hacer las cosas. Lo que tú hagas es el resultado del equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué perdimos, Raúl, ese apetito? Yo recuerdo que, acuérdate cómo se hacían los equipos de fútbol antes, ¿no? O sea, estaba toda la bola de chamacos en el barrio, ¿no? Y bueno, a ver, tú y yo vamos a escoger. ¿Y a quiénes escogían? A los más hábiles, a los más diestros. Y a los que se quedaban a lo último, pues. Querías un equipo ganador, ¿no? Y ese era el apetito de ganar, de tener éxito. Señores, bueno, hemos cerrado con este tipo de anécdotas. Sabemos que esto tiene nuevamente mucha tela que cortar. Raúl, ¿alguna conclusión? La conclusión es que la disciplina, ¿sí?, el conocimiento y el aplicarlo en el sitio nos va a dar buenos resultados. El identificar los peligros, los riesgos y establecer acciones nos va a ayudar a sacar un trabajo de calidad, un trabajo bueno. Y ¿saben qué? Lo más importante de todo esto es que como trabajadores esto mismo lo podemos aplicar en nuestra casa, en nuestra vida diaria, en el manejo del vehículo, en el manejo de la motocicleta, en el cuidado de nuestros hijos. Y ¿saben qué? Vamos a tener ahora sí seguridad tanto en el trabajo como en nuestra casa. Yo creo que ese es el mensaje más importante porque los riesgos están en todos lados. Los peligros también están en todos lados. Pues Raúl, Pedrito, Forspa es calidad. Muchas gracias. Gracias, Hasta señores. la próxima. Hasta la próxima.